Muy buenas tardes chicos, bienvenidos a una nueva clase, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Les saluda la señora Eli, voy a estar dándoles la clase de esta manera, ustedes escuchándome y prestando mucha pero mucha atención. Damos gracias a Dios por un día más de vida que nos dio y antes de empezar con la clase de hoy vamos a estar orando, así que inclinen sus rostros ahí donde estén y oren ustedes también. Si tienen alguna petición, algo en especial por agradecerle a Dios, aprovechen ahora y vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por un día más de vida que nos das, gracias porque un día más voy a escuchar tu palabra. Gracias Señor porque me permites este momento para poder oír de tu palabra, para poder estar escuchando lo que quieres decirme a mí. En esta hora te pido ayuda para poder entender, para poder escuchar y para poder poner por obra todo lo que voy a aprender el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy les voy a hablar de una persona cuya historia se nos cuenta en la Biblia y que hoy en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial nos puede servir de mucha ayuda. Nos va a servir para estos momentos. Así que preparen sus anotadores, cuadernos, así van, tomando apuntes para que les quede la enseñanza, los versículos y puedan hacer la actividad que van a tener al final del video. Por supuesto, con sus Biblias al lado. Nuestra historia de hoy se encuentra en el capítulo 6 de Génesis. En este pasaje, nos encontramos con un hombre que demostró que sí se puede vivir una vida de santidad y obediencia a Dios aún en medio de una sociedad perversa. Recordemos que santidad significa estar apartado del mal. Hoy vamos a hablar de Noé. Seguramente escucharon muchas veces esta historia, el arca de Noé, el gran diluvio universal, los animales, el arco iris. Igualmente vamos a dar un pequeñísimo repaso a la historia y nos vamos a adentrar en la gran enseñanza que hoy Dios preparó para ustedes que me están escuchando. Vamos a situarnos, en un tiempo antiguo. Un tiempo en que la población, era pequeña, pero comenzó a crecer, o sea, la gente comenzó a ser más y más. Precisamente en los días de Enoc, quien es el bisabuelo de Noé. En los días de Enoc, las personas estaban muy alejadas de Dios. Decían cosas ofensivas contra Dios y cada vez había más y más violencia. De hecho, en los tiempos de Noé, la tierra dice que se llenó de violencia. La maldad había llegado a límites impensables. La violencia dice que era tanta que a los ojos de Dios la tierra ya estaba arruinada. La Biblia nos dice, y acá pueden ya comenzar a apuntar en Génesis 6, 5 al 6, yo les leo acá en una traducción que se llama Traducción Lenguaje Actual. En este mundo, dice Génesis 6, 5 al 6, en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Esto es lo que dice Génesis 6, 5 al 6. Los habitantes de la tierra, vemos acá cómo dice que estaban llenos de maldad. Solo pensaban en hacer lo malo y ¿qué más? Y solo lo malo. Es decir, se llenaron de egoísmo, ¿sí? Se dedicaron a vivir una vida de una manera inmoral. Inmoral que significa sin ley, ¿sí? Pero vemos que tanto de Noé como de Enoc se afirma en la Biblia que caminaron con Dios. Ellos caminaron con Dios durante una era de enorme maldad, en un mundo absorbido por el egoísmo, ¿sí? Pero Noé fue muy distinto a todas estas malas personas. La Biblia dice que él halló gracia a los ojos de Dios, que resultó exento de falta entre sus contemporáneos y que andaba con el Dios verdadero.
Esto quiere decir que fue una persona que agradó a Dios, ¿sí? Que destacaba por sobre todas las que vivían en esa época y que caminaba con Dios como su bisabuelo. Esto lo pueden encontrar en Génesis 6, 8 al 9. Noé tenía ya 500 años de vivir en medio de esta sociedad tan violenta, tan inmoral, tan cruel, ¿sí? Noé vivía en esa sociedad, pero ya podemos comenzar a ver que esa sociedad no vivía en Noé. Es así que vamos a nosotros ver que la vida de Noé es un modelo de la clase de relación con Dios que se necesita hoy, ¿sí? Que nosotros necesitamos hoy en día. Volviendo al relato de Noé, en Génesis 6 Dios le dice a Noé que va a llover, que va a haber un diluvio, y le dice que construya un enorme barco en tierra firme. ¿El que hizo? Puso manos a la obra. Seguramente al principio le pareció extraña la misión que Dios le mandó, pero él decidió obedecer a Dios y comenzar a hacer ese barco gigante. De seguro también, y esto siempre lo escuchamos, todo el mundo se burló de Noé y de su arca, ¿sí? A medida que veían que él lo hacía y a medida que sabían por qué lo hacía, se burlaban más seguramente. Acá es importante destacar que en este momento, ¿sí?, no existía la lluvia todavía, y mucho menos inundaciones. Esto lo podemos ver y lo podemos comprobar en Génesis 2:5. Así que la lluvia era algo extraño, ¿sí? Decir que caería agua del cielo era algo impensable porque todavía hasta ese momento no había pasado. Imagínense decir que iba a haber una inundación a causa de esta lluvia. Era imposible para la gente. Entonces este es uno de los motivos por el que se burlaba la gente de ese momento. Vemos que es porque hasta ese entonces no había registro de que haya llovido en algún momento en la tierra, ¿sí? Pero Noé, vemos esto, que aún sabiendo que nunca había llovido, él igual creyó, aún así creyó en Dios y se dispuso a obedecer sin importar lo que la gente diga. Ahora, imaginémonos esto. Noé duró como 100 años aproximadamente construyendo el arca. Esta cuenta la podemos sacar a partir de unos versículos de la Biblia que están en Génesis 5:32 y Génesis 7:6. En estos 100 años aproximadamente, ¿sí? Las personas lo vieron construyendo el arca, seguramente junto a su familia. Era un barco gigante, así que era imposible de ignorar. Seguramente al principio los vecinos le preguntaban qué hacía, qué era eso que estaba construyendo. Y bueno, ahí Noé seguramente aprovechaba para explicar que un gran diluvio iba a llegar y que tenían que dejar de hacer lo malo o iban a morir. Lo único que recibió en respuestas Noé en esto que él explicaba fueron burlas, ¿no? En 100 años estas personas no mostraron arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no querían dejar de hacer las cosas malas que hacían. Les importaba más disfrutar el momento. Vemos que Noé, por el contrario, creyó en Dios desde el principio. Puso manos a la obra en la construcción de este gran barco y además predicaba y anunciaba en cada momento que pudo acerca de la salvación que podían tener estas personas. Él no se rindió a pesar de que parecía que nadie lo escuchaba o que se burlaban de él. Esta gente, vemos que en ningún momento, porque no se menciona en la Biblia, en ningún momento leemos que se hayan arrepentido, o sea que hayan dejado de hacer todo lo malo contra Dios. Al contrario, se burlaron de Noé durante esos 100 años. La disposición de Noé a obedecer, construir el arca, aunque todos se burlen, predicar de un diluvio, aunque nunca antes haya caído una gota de agua del cielo, esa obediencia fue la que lo salvó a él y a su familia de un diluvio que nadie creyó. Ahora traigamos un poco de esta historia al día de hoy, como les decía al principio. ¿No le encuentran cierto parecido a lo que estamos viviendo hoy, chicos? La gente siendo malvada, negando a Dios, burlándose de los que creen en Dios y no creyendo en las señales que Jesús y sus profetas dijeron que ocurrirían antes de la segunda venida de Cristo o del fin del mundo. Y que hoy, bueno, se están cumpliendo. Incluso esto ya decía en la Biblia. Anoten Lucas 17, 26 al 27. Lucas 17, 26 al 27 dice:
Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, vivían el hoy. Ellos disfrutaban su día y eso era lo único que importaba, el disfrutar, el supuestamente ser felices. Pero esa felicidad es una felicidad falsa. Todo esto que hacían ellos, que hoy se hace, que al día de hoy se hace, bueno, ahora porque estamos en cuarentena vemos que nadie puede salir ni nada de eso, pero de la sociedad. A Dios le resultó insoportable ver esto, ¿sí? En esa época, por lo que envió este gran diluvio para poder destruir a la humanidad. Y solo dejó, bueno, a las 8 personas que conformaban la familia de Noé y a las aves y a las bestias que bueno, estuvieron en el arca. Pero es increíble que solo estas 8 personas se salvaron y que hasta los animales fueron obedientes, porque los animales perciben el peligro, ¿sí? Muchas veces ellos son, vemos en la Biblia ejemplos de animales que fueron más inteligentes que las personas, ¿sí? Pero vemos que fue también por causa de la desobediencia que Dios envió este gran diluvio para destruir la humanidad, ¿sí? Yo no quiero hacerles tener miedo, ni mucho menos, chicos, pero esto es algo que tienen que saber y si ya lo saben deben recordarlo. Jesús ya vino una vez a morir por nosotros, a salvarnos. Él dijo que va a volver por segunda vez, a llevarse a sus hijos, ¿sí? Aquellos que como Noé permanecieron obedientes a él, a pesar de esta sociedad tan malvada. A aquellos que creyeron en lo que nunca vieron y aún así quisieron obedecerlo, a esos va a llevar Jesús, ¿sí? Por eso tenemos que intentar llevar este estilo de vida que llevaba Noé, un estilo de vida de obediencia. Vemos que Dios le explicó las medidas exactas a Noé, el tipo de madera que tenía que usar y la manera de hacer correctamente la embarcación, la forma y todo se lo explicó. Y también que tenían que cubrirlo con brea, ¿sí? Para que no pueda entrar el agua. Esto era esencial, era importantísimo que Noé pudiera obedecer todos los detalles al pie de la letra. Bueno, si quería que el barco se mantuviera a flote por esos 40 días y 40 noches. Dentro de este barco, bueno, se refugiarían a todos los animales y a la familia de Noé además. Entonces Noé se encontraba frente a una tarea colosal, frente a una tarea gigante, inmensa, ¿sí? Este arca iba a ser enorme, iba a medir unos 133 metros, ¿sí? 133 metros de largo, 22 metros de ancho y aproximadamente 13 metros de alto, ¿sí? No son medidas totalmente exactas, pero es lo que la traducción nos puede hoy más o menos acercar a qué tan grande fue este barco, ¿sí? Esto quiere decir que iba a ser gigante, gigantísimo, ¿sí? Ahora, frente a esta tarea gigante, ¿rechazó Noé esta misión? En algún momento vemos que se quejó de lo difícil que podía ser o vemos que por ahí, no sé, cambió algunos detalles para facilitar el trabajo. No, mejor voy a hacer con esta madera porque es más fácil de martillar, por ejemplo. O con esta madera porque, bueno, es más fácil de conseguir. No, ¿sí? La Biblia responde en Génesis 6:22, dice, Génesis 6:22, y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Siguió con mucho cuidado, ¿sí? Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos el día de hoy. Que sigamos sus instrucciones con precisión, con cuidado. Pero a veces pasa, muchas veces pasa, que por nuestra naturaleza humana seguimos viviendo en este cuerpo, ¿sí? Pero debemos seguir con precisión. Les decía que muchas veces pasa que nosotros queremos escoger qué partes de la Biblia obedecer. Esta se ve más fácil, así que lo voy a hacer, bueno, pero hay muchas instrucciones que nos deja la Biblia, que es el libro de la vida, ¿sí? Por eso debemos tener presente, chicos, que Dios va a honrar a aquellos que le siguen de verdad, ¿sí? En Juan 12:26 dice, si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme, porque donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará, ¿sí? En estos tiempos es que necesitamos ser como Noé,
Muchas personas de la Biblia vieron la obediencia como su objetivo, ¿sí? Estamos viendo, está en esta serie de obediencia, quienes obedecieron, también seguramente vamos a ver quienes no obedecieron. Por eso hoy nosotros tenemos que hacer de la obediencia nuestro objetivo, ¿sí? Así como en los juegos, en los videojuegos vemos que, o en las películas, vemos que los protagonistas tienen un objetivo o tienen varias metas, ¿sí? Y vemos que hasta que no los alcance, no se va a terminar la película, o hasta que no se alcance ese objetivo, esa meta, no se va a terminar el juego. Bueno, nosotros tenemos un único objetivo, ¿sí? Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el poder para poder obedecer, ¿sí? Estas personas eran como vos y yo, pero entendieron muy bien cuál era su objetivo en la tierra. Por eso tenemos que entender que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué quiere decir eso? Solamente estamos de paso, por un momento, ¿sí? Tenemos una eternidad del otro lado de la vida, ¿sí? Esto que estamos viviendo ahora es una pequeña parte de lo que podemos llegar a vivir. Por eso decimos que solo estamos de paso en esta tierra, ¿sí? Entonces, al leer esta historia, la historia de Noé y del diluvio, es necesario que ustedes sepan, que yo sepa, que la clase de obediencia que tenía Noé es totalmente posible para nosotros, ¿sí? Para ustedes y para mí. Porque podemos alcanzarlo, ¿sí? Si nos esforzamos, si pedimos ayuda a Dios, porque no podemos solos. Eso es lo que tenemos que entender. No podemos solos mientras estemos en este cuerpo, ¿sí? En esta carne, ¿sí? De esta historia podemos destacar que la razón por la que Noé fue salvado provenía de su obediencia a Dios, ¿sí? Esa fue la razón por la que Noé se salvó, a causa de su obediencia, ¿sí? Como siempre les digo, nuestras acciones van a traer consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas o malas. En este caso para Noé fue una consecuencia absolutamente buena. Él fue salvado, su familia fue salvada del diluvio. Y por supuesto que Noé fue salvado y ahora está en la eternidad con el Señor, ¿sí? Noé nos está demostrando que él iba a poder hacer cualquier cosa que Dios le instruyera, ¿sí? Lo que Dios le diga que haga, él lo iba a hacer. Él no preguntó por qué Dios le dijo que construyera un arca. No pensó qué pasaría si el diluvio no llegase, ¿sí? Si el diluvio, ¿qué iba a pasar si el diluvio no llegaba? Él no preguntó eso. Mucho menos se puso a pensar en todas las dificultades que vivió, ¿sí? Para poder construir ese arca. Él en cambio aceptó, obedeció, aunque no entendía mucho, no entendía completamente la voluntad de Dios, él decidió dar el paso. Por eso Noé nos enseña que cada persona puede decidir vivir para Dios, aún en las peores circunstancias, ¿sí? Y que no se vale echarle la culpa a la sociedad o al ambiente en el que se vive para justificar a una persona que es malvada, ¿sí? Noé vemos que vivió sin importar el que dirán, sin importar esa frase de es que todo el mundo lo hace, mis amigos lo hacen. No. Y le dio mucho valor, Noé le dio mucho valor a lo que Dios pensara de él, ¿sí? O sea, a él le importaba lo que Dios, cómo Dios lo veía, ¿sí? Y por supuesto que esto fue sin importar el qué dirán. Así como Noé, nosotros fuimos llamados a ser diferentes, a no vivir más de la forma en que vive la mayoría, a no pensar de la forma en que piensa la mayoría, a no comportarnos de la forma en la que se comporta la mayoría. Es a nadar en contra de la corriente, básicamente, ¿sí? Esto verdaderamente significa nadar contra la corriente de este mundo, ¿sí? La obediencia de Noé se diferenciaba con la gran maldad de la gente, y fue precisamente por su obediencia por lo que él y su familia se salvaron, ¿sí? Seguir su ejemplo también puede significar grandes bendiciones para vos y para tus seres queridos, ¿sí? Al igual que Noé, tenemos la posibilidad de andar con Dios y disfrutar de su amistad, una amistad que puede durar para siempre. Por eso, chicos, les animo a que puedan practicar, tener este estilo de vida que tenía Noé, ¿sí? De obediencia, poder leer la Biblia,
poder orar más con Dios, hablar más con Dios, más en estos momentos que necesitamos, ¿sí? Ustedes no van a llegar a alcanzar la paz, no van a alcanzar ser felices, ¿sí? Si ustedes no confían en Dios. Tienen que confiar en Dios como lo hizo Noé y sin importar el que dirán, dar el paso, ¿sí? Y ser obedientes. No importa que las personas de este mundo se burlen de nosotros, no importa, porque lo que nosotros podamos vivir acá es poco, ¿sí? Es algo que va a pasar y que en la eternidad, ¿sí? Es que se va a poder disfrutar verdaderamente, ¿sí? Vamos a poder disfrutar de la vida verdaderamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ser eternos, ¿sí? Y solamente tenemos dos destinos para ser eternos, o el infierno o el paraíso, ¿sí? Así que, bueno, les animo a que donde estén, oremos, ¿sí? Así terminamos la clase de hoy. La historia de Noé es muy interesante, sí, les animo a que puedan estar leyendo el capítulo 6 de Génesis y el capítulo 7 también para que puedan estar haciendo ahora las actividades, sí, las actividades son para que, bueno, más o menos espero que hayan podido entender. Si no entendieron, pueden mandar sus preguntas, ¿sí? Al grupo y ahí les voy a contestar, ¿sí? Lo más clara posible que pueda ser, ¿sí? Voy a estar contestando sus dudas, ¿sí? Así que oremos ahí donde están. Sean sinceros con Dios. Si ustedes no están pudiendo, si ustedes no sienten que no pueden obedecer a Dios, sean sinceros con Él y espero que de corazón puedan lograrlo, ¿sí? Oremos, ¿sí? Ustedes oren en su mente, ¿sí? Pidan lo que tengan que pedir al Señor y vamos a orar. Dios, te agradezco por la palabra que hoy nos diste a mí, a los chicos. Te pido ayuda, Señor, en esta tarde para poder ser un poco más como vos quieras que sea. A tomar el ejemplo de Noé, que te obedeció sin pensarlo dos veces. No puedo sola, por eso te pido ayuda y asimismo ayuda a los chicos a que pongan por obra tu palabra, que puedan entender lo que vos quieras hacer con ellos y que, Señor, todos podamos aceptar de tu voluntad en nuestras vidas. Señor Jesús, te rogamos por esto, Padre. Solo podemos acudir a ti, solo podemos confiar en ti, porque las personas fallamos, somos así, y te pido perdón, Señor Jesús, por mis fallas. En el nombre de Jesús te encomiendo todo esto, te encomiendo la vida de los pequeños, que Señor puedan aprender cada día más y más de ti y que Señor puedan creer cada día más y más en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, chicos, ahora vamos a pasar al momento de las actividades, ¿sí? Van a ser preguntas, ¿sí? 5 preguntitas que ustedes van a estar viendo en pantalla, ¿sí? Yo les voy a leer, pero también lo van a ver en pantalla, así que si tienen que anotarla, yo se las voy a decir rapidito y ustedes la anotan, paran el video y la escriben, ¿sí? En el primer punto tienen que leer el capítulo 6 y 7 del libro de Génesis, ¿sí? Es necesario que lo lean, así también van a poder responder bien, correctamente, las preguntas que les voy a dar a continuación. Segundo punto, ¿cómo era la gente en los tiempos de Noé? Tercer punto, ¿cómo era Noé? Esto según los versículos que van a leer en el capítulo 6 y 7 de Génesis. Por eso es importante que lo lean, ¿sí? Ahí van a encontrar específicamente cómo las características de la gente en los tiempos de Noé y cómo era Noé. Cuarto punto, ¿cuánto tardó Noé en construir el arca? Esto es aproximadamente, ¿sí? Durante este tiempo, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacían sus vecinos? Y quinto punto, ¿quién cerró la puerta del arca después de que todos entraron? Esas son todas las actividades, ¿sí? Van a estar mandando una fotito de la actividad al grupo, así también les corrijo. Bueno, espero que se encuentren bien, sigan obedeciendo a sus padres ahí en sus hogares, principalmente sigan obedeciendo a Dios y bueno,
estén escuchando si quieren nuevamente la enseñanza, que bueno, es de mucha bendición, fue mucha bendición para mí y espero que también para ustedes. Los quiero mucho y extraño muchísimo. Bendiciones.